Gracias, Otto. Gracias por la invitación. Entonces, lo que yo decidí, el título que me mandaron, que me pidieron, lo van a ver acá en la diapositiva, que es el cambio, el switch. Y yo lo que pensé es que, siempre digo, hacer un switch en pacientes que están suprimidos. En un paciente que está suprimido, sin fallo virológico, le podemos dar agua bendita que va a andar bien. El asunto es que lo que vamos a hacer en pacientes que nos presentan una dificultad y queremos simplificar el régimen. Entonces, podemos pasar... Entonces, dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El año pasado me había pedido Isabel esos datos, tomé, actualicé, puse con datos nuevos y creo que son casos, todos casos clínicos lo que voy a discutir. Y más o menos, ¿cómo puedo justificar las decisiones? Aclaro, todas las decisiones son mías, son personales, no estoy promoviendo que hagan ustedes esto con sus pacientes porque todo esto puede implicar un riesgo y ese es el disclosure, es el que yo no me hago responsable. Entonces, ¿qué es esto que me pidieron? Switch y simplificación, lo nuevo y diferente. Primero, las razones para considerar. Y puse acá, bueno, para mí es tolerabilidad, conveniencia, calidad de vida, reducir el número de dosis, los costos, los problemas con la mineralización ósea y el hueso, el perfil lipídico, no tener miedo de hacerlo y siempre sabemos que podemos volver. Pero hay elementos que yo tomo en cuenta cuando voy a hacer un cambio. Y le decía ayer a Gustavo en el micro cuando volvíamos, que si yo vuelvo cuando un paciente se va, si no logré dejarlo con 1 o 2 pastillas al día, algo me equivoqué. Es decir, ¿qué me pasó que no le pude simplificar y hacer la vida feliz a esa persona? Porque ustedes no saben lo que implica tomar muchas pastillas al día. Es complejo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer hoy en día más con todo esto que aprendimos de Carlos y con todas estas nuevas drogas? Para mí es importante saber todos los tratamientos, las fallas previas, porque tiene impacto. Todas las mutaciones, ¿cuánto tiempo estuvo indetectable? Vieron que ahora los estudios de switch no se tiran, en inglés decimos to shoot your foot, es decir, las compañías farmacéuticas no son estúpidas y ahora están haciendo los switch con ¿quiénes? Alguien que nunca falló y que está en su primer tratamiento antirretroviral, dale agua bendita, va a andar bien. Entonces no son tontos. Bajos niveles de adherencia, niveles de CD4 bajos, tener una carga residual viral que no lo podemos medir, el tamaño de los reservorios medidos por DNA. Entonces vamos a empezar con un elemento muy importante. ¿Se acuerdan que hubieron 2 estudios que raltegravir fue testeado para hacer un cambio en pacientes que estaban con lopinavir, ritonavir y se llamó SWITCH-MER? Y este estudio, si bien el estudio primario era mejorar el perfil lipídico, mejoró, pero muchos pacientes fallaron. Cuando miraron qué era lo que pasaban, esto es lo que pasó. Los pacientes que no habían tenido fallo virológico respondieron bien y resultó ser no inferior. Pero aquellos que habían tenido fallos virológicos, es decir, que tenían mutaciones y que habían estado poco tiempo suprimidos, realmente fueron el problema, que no lo vio el spiral que hicieron los españoles, porque en unas manos funcionó y en el otra no. Entonces tiene mucho que ver eso, qué pacientes nosotros vamos a hacer el cambio. Entonces voy a empezar con un paciente mío. Este paciente 54 años con hepatitis HIV y hepatitis B desde el 95. Te había tomado medicamentos que no era adherente, tenía zetatetres de senelfinavir, DDI tenofovir atazanavir rito y después tenofovir FTC con lopenavir ritonavir. Y lo discontinuó en el 2007. El genotipo, claro, ¿qué me voy a encontrar en ese genotipo? Wild type. Entonces, ¿qué hizo Roberto? Fue para atrás y buscó los genotipos de este paciente y se encontró que en mayo del 2003 y el 2006 había tenido 2 TAMs de la vía 1, la 41L y la 215Y, y ahí me preocupó, me agarró un poco de taquicardia, y la 184B. Entonces dije, bueno, tomate un Valium y mirá cómo vamos ahora a solucionar a este paciente. Entonces dije, si las TAMs son de vía 1, como ustedes ven ahí a la izquierda, son malas, y sé que si tienen 3 o más, el tenofovir está muerto, entonces no lo voy a poder utilizar, y sé que la capacidad de la 184 de resensibilizarlo no es lo mismo que en la presencia de una TAMS de vía 2, como son las 6770 215F, fíjense que la 215Y, yo siempre mi regla mnemotécnica es yes, Y es mala, entonces la F es buena, o relativamente buena.
Entonces eso es lo que hago para saber. Y sabía que tenía estas dos mutaciones, que era en los niveles de la proteasa, la 46 y la 88S, que venían obviamente del nalfinavir y del atazanavir que había tomado previamente. Entonces, ¿qué hice yo? Digo, en ese momento, estamos en el 2011, la única cosa que tenía es lo habíamos puesto en darunavir-rito 2 veces al día con etravirina. Saben que la etravirina cuando se da con darunavir tiene que ser 2 veces al día. Entonces tenía que dar el darunavir 2 veces al día y el raltegravir 2 veces al día, algo que en ese momento se conocía como trío de los franceses. Y tuve que dejar el tenofovir FTC por la hepatitis B. Acá le estoy explicando cómo el haber estado coinfectado ya me limita en la simplificación, porque necesito dejar en ese caso el tenofovir y el FTC. Pero agarré y miré, ¿cómo puedo reducir a este paciente? Entonces me acordé que hubo un estudio que se llamó ODIN, que cuando originalmente el darunavir-rito se aprobó 1 vez al día, era en pacientes sin tratamiento previo. Si habían tenido un IP, una exposición, tenía que darse 2 veces al día. Sin embargo, después salió el ODIN, que en aquellos que habían sido expuestos, pero no tenían ninguna de las 11 mutaciones, el darunavir se podía dar 1 vez al día, y este paciente había estado en atazanavir-rito, el lopinavir-rito y el opinavir-ritonavir. Por lo tanto dije, no tiene ninguna de las 11 mutaciones, vamos. Entra, porque el ODIN, como lo ven ahí, me mostró que funcionaba 1 o 2 veces al día, a pesar de haber tenido previamente, y que tenía un mejor perfil lipídico, obvio, porque el ritonavir lo estoy usando 100 miligramos 1 vez al día, en vez de 2 veces al día, cuando se da 2 veces al día el darunavir. Entonces, ¿qué hicimos con el paciente? La agarré y lo pasé a dolutegravir, darunavir-rito y tuve que dejar el truvada. Por lo menos ahí hay 1, 2, 3, 4 pastillas 1 vez al día. Pero después vino el darunavir-covi y pasó a 3 pastillas, que es dolutegravir, darunavir-covi, y le tengo que dejar el TAF. Obviamente pasó después TAF-FTC. Es decir, que lo máximo que pude hacer con este paciente es dejar 3 pastillas 1 vez al día. No puedo moverme más porque el tenofovir y el FTC lo tengo que dejar, y quizás puedo discutir, y lo voy a discutir con ustedes después, qué rol va a tener el victegravir ahí, que viene de 1 vez al día, y vamos a verlo en el siguiente caso. Yo estaba preocupado con el darunavir-covi, porque muchos decían que, como había mostrado antes Carlos, cuando uno le daba con COVID aumentaba mucho los niveles del daruna y por eso tenía más efectos en el sistema nervioso central. Sin embargo, este año en el CROI ya nos demostraron que la farmacocinética es igual y que no aumenta, así que nos quedamos tranquilos. Hay estudios con darunavir y dolutegravir en pacientes con tratamiento previo. No. Tenemos un estudio que se presentó en IDWeek en el 2017 en manera de póster, que mostraron 20 pacientes tratados con exposición previa, con muchas mutaciones, y respondieron todos. Y hay un estudio que se llama el Dualis. Como venía acá, le escribí a Christoph Speiner esta semana, hace 4 o 5 días, y me respondió. Él hizo un estudio que se llama Duales, y me dice: Roberto, mira, el estudio completó, me faltan un par de pacientes que llegue a la semana 48, que terminan en junio, y se va a presentar en el siguiente congreso. Entonces vamos a ver el rol de darunavir con dolutegravir con darunavir-covi 1 vez al día en pacientes que tuvieron tratamiento previo expuestos. Isabel tiene una pregunta. Sí, también puede ser un candidato, también puede ser un candidato, lo voy a presentar en otro paciente. Eso lo pongo en el otro. Pregunta. Sí, la doctora dijo, a este paciente lo podés poner en lo que conocemos como Genvoya o Strivil, que es el viltegravir, y ponerle darunavir 1 vez al día. Y la respuesta es sí, y ahora lo voy a mostrar con otro paciente, lo dejé. Muy buena pregunta.
Esta lo puse nada más el options, que este paciente si no tuviese hepatitis B, realmente el rol de los NUCs sería negligible, porque el option ya demostró que cuando los NUCs no son activos, como en este paciente, no cumple ningún rol y puede traer más toxicidad con igual respuesta, el 52-41. Y una pregunta también queda, Isabel, ¿qué va a pasar con este estudio, el Dolulam? Que también en pacientes que habían tenido muchas mutaciones, como este paciente con la 184, estos son 27 pacientes nada más, que le dieron dolutegravir con 3-TC a pesar de la 184 y que permanecieron suprimidos. Este estudio, si lo quieren leer, se publicó el año pasado y muestran también los datos con estudios que hicieron en genotipos con alta sensibilidad, variantes minoritarias, y también buscaron en el DNA proviral y todos respondieron. Quiere decir que lo dejo la pelota picando acerca de cuál es el rol del Dolulam en un paciente en estas condiciones. De nuevo, no digo que lo hagan que lo van a hacer ya con sus pacientes, pero son cosas para tener en cuenta. Siguiente caso, un paciente de 43 años, este es más fácil, HIV positivo, Nadir tuvo 25, estaban de 4-telamibudina indinavir, después pasó por adherencia a zeta-telamibudina favirenz, después tenofovir DDI con atazanavir-rito. Sabemos que el tenofovir DDI no se puede dar porque da una mala respuesta en el incremento de los CD4 y que favorece el desarrollo de resistencia por una interacción de tenofovir con DDI intracelular y porque aumenta la actividad, la toxicidad mitocondrial con lipoatrofia del DDI, por lo tanto fueron todas opciones inapropiadas. Tenía la 184B y la 188L que le afecta al NNRTI. El paciente viene a verme a mí, tiene tenofovir FTC con atazanavir-rito. Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese momento dije, hubo un estudio que era cobicistat con atazanavir y dije, bueno, pasémoslo porque él tiene igual respuesta y por lo menos pasó 2 tabletas una vez al día. Ahora, puedo hacer un switch y acá viene el problema. Yo les puse en esta tabla todos los switch, y porque Carlos me dice, no, busca un inhibidor de la integrasa. A ver, le digo, ¿hay un estudio que este paciente me ayude y justifique el switch a un inhibidor de la integrasa? Si miro el Switchmerk y el Spiral, eran pacientes que estaban en un inhibidor de la proteasa y pasaron al raltegravir y tenían fallo previo. Pero todos los estudios, Carlos, que tengo acá, ninguno fallaron previamente, entonces no es mi paciente, tuvo 3 tratamientos previos con fallos. Como ustedes ven, en el Strategy PI, que sería este paciente para pasarlo al Strivil o al Genvoya, no tenía historia de fallo virológico. Si miro el Striving, que tuvo pacientes con inhibidores de la proteasa potenciados con NNRTI u otro inhibidor de la integrasa con el dolutegravir y una tableta al día, ninguno había fallado. El 109, que también venían del atazanavir potenciados como este paciente y lo pasaron al Genvoya, ninguno había fallado antes. Y los SWORDS 1 y 2, que dije, bueno, lo puedo poner en dolutegravir, rilpivirina, ninguno había fallado previamente. Es decir, que no tengo ningún estudio para justificar cómo pasar a este paciente a uno de ellos. Sin embargo, miren el Sailing. Y este estudio a mí siempre me gustó y lo presenté el año pasado también en el Congreso de Isabel. Dije, si ustedes miran este estudio, eran pacientes que habían fallado previamente y tenían resistencia a los inhibidores no nucleosídicos y lo pusieron en dolutegravir como tratamiento de rescate o raltegravir. Mi paciente está suprimido, ¿ok? Ellos esto estaban fallando, es decir, que no voy a hablar mucho porque esto es el tema siguiente del doctor Afani. Pero si ustedes ven, el dolutegravir funcionó mejor que el raltegravir y particularmente quiero que miren esa línea que puse en cuadrado, en rojo. Cuando los pacientes tenían en el backbone, todos eran resistentes, los NNRTIs, los 32 pacientes respondieron al dolutegravir, pero solamente no fallaron ninguno, pero 7 de 32 falló en el raltegravir. Mi conclusión es que el dolutegravir se la banca. El raltegravir no se banca, la 184B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi conclusión. Y ven que 25 pacientes tenían la 184. Entonces, es muy interesante que esto probablemente explicó lo del Dolulam, que les explicaba antes, por qué se bancaba el dolutegravir, la 184B.
La otra cosa que miré, ¿apreté bien? Perdón, no. ¿Puede ser la siguiente diapositiva? Siguiente diapositiva. Acá está. La anterior, ¿puede ser? Dos palabras. ¿Se acuerdan? Yo no voy a hablar mucho de esto porque el doctor Afani va a hablar, pero el Downing era un estudio de segunda línea que se realizó para rescates en pacientes que habían fallado el primer régimen con un inhibidor no nucleosídico y lo randomizaban a dolutegravir o lopenavirritonavir. Siguiente diapositiva. Y lo que ven es que el dolutegravir tuvo una mejor respuesta que el lopenavirritonavir. Pero me interesa la siguiente diapositiva. Acá, paremos esta. Y mire qué interesante. Miren lo que está encuadradito en azul. Si los pacientes tenían, esto es, ¿cuántos NNRTIs activos había en el background? Si habían 2 o menos de 2. Miren como el rojo es el lopenavirritonavir y en azul el dolutegravir. El dolutegravir se bancó mejor no tener NUCs activos que el lopenavirritonavir. Lo que ya habíamos visto en el Saline y lo que me dicen en el Dolulam. Parece ser que se la banca el dolutegravir y no el resto. Y acá el lopenavirritonavir, que nosotros siempre decíamos que en pacientes del 184B el inhibidor de la proteasa potenciado, boom, tenía que funcionar. Siguiente. Entonces, a este paciente lo pasé al TAF con FT6 dolutegravir y vino ahora en abril y le dije, che, ¿qué te parece pasarte al Victegravir con una tableta al día? A él le cuesta mucho, es un maestro que lee todo, le tuve que escribir por email, se leyó todo el Victegravir, sabía más que yo, y me decía, dale, me gusta. Es un maestro de escuela primaria, así que cuando hablo con él es hablar con un maestro de escuela primaria. Es muy interesante. Y estos son los últimos laboratorios, está indetectable. Yo me pregunté, le dije, escúchame, ¿te saco laboratorios a las 4 o las 6 semanas como hay que hacer? Y me dice, no, me dice, si el Victegravir es lo mismo, vengo dentro de 6 meses. Bárbaro, le digo, vení dentro de 6 meses y te hago los laboratorios porque vas a andar bien. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente caso, el siguiente, 3. El 3 es un paciente de 51 años diagnosticado con HIV en octubre del 89. Él participó hasta en el SPRIT. Este es para vos, Isa, que me lo pediste. Y el paciente es interesante, lo voy a hacer cortito. Él tuvo muchos problemas con adherencia. Tiene un problema él usaba drogas, el mecanismo de adquisición, pero no usa más. Pero yo no sé por qué tuvo muchos problemas. Miren todos esos regímenes con fallo virológico. El único que le funcionó fue darunavir-rito 2 veces al día con etravirina y raltegravir, como el trío, ¿está bien? En ese régimen que es julio del 2012. Funcionaba bien. Ahora yo me pregunté, miré todos los genotipos y dije, no tiene ninguna de las 11 mutaciones del ODIN. Entonces lo puedo poner en darunavir 1 vez al día. Y el paciente está funcionando con raltegravir. ¿Qué te parece si hago, como me dice Isabel, lo pongo en un Genvoya con darunavir 1 vez al día? Y eso el paciente empezó y desde el 2014 está totalmente indetectable. Siguiente diapositiva. Y eso lo basó. Siguiente diapositiva. Chicos, la siguiente diapositiva. Estaban charlando ahí. Entonces, esto lo pasó en este estudio, que no lo voy a explicar, porque lo va a explicar el doctor Afani, donde pacientes que habían tenido resistencia a 2 o 3 clases, los randomizaron a continuar el tratamiento o pasar este régimen, ¿no?, del Genvoya con el darunavir 1 vez al día. Y la verdad que respondió y hasta tuvieron mejores respuestas y tuvieron mejores respuestas con menos daños a nivel renal, así que es una opción que me dice Isabel que la dejé para este paciente, para que lo veas. Gracias por traerlo. Sé que vos lo querías que lo comentara, por eso lo puse en la diapositiva. El caso número 4, y acá voy a ir un poco más despacio porque veo que nos queda tiempo. Fui adelantando así rápido yo, ¿no? El caso 4 es un paciente de 57 años de edad. Este me generó mucho problema.
mucho problema. Miren lo que pasa. Es un paciente que no les puse la lista de antirretrovirales, muchísimos. Tiene una lipoatrofia increíble y él no quiere hacerse relleno, no quiere hacer nada. Y el paciente tiene, todos los genotipos muestran la 41, la 215, 184, ven 210, es decir, que el tenofovir no está completamente activo, está perdido. Sé que el rol de la 184 lo podemos discutir, después me voy a tomar un tiempo, o lo vas a discutir vos el rol de la 184, no, te lo dejo a vos. ¿Qué rol que tiene? ¿Es bueno o es malo la 184? Entonces, tiene resistencia a todos los NUCs, tiene bajo nivel de resistencia a la rilpivirina, porque tiene ahí, con los genotipos que le busqué, tiene 3 de las 11 mutaciones exclusionarias del ODIN, entonces no se lo puedo dar una vez al día, y está con ese régimen que es de darunavir/rito 600, 100, 2 veces al día con etravirina y raltegravir. Con eso está re bien, pero tiene unos triglicéridos altísimos y está tomando alto número de pastillas. Entonces le dije, mira, hay un estudio que se hizo con los SWORDS 1 y 2 que buscó dolutegravir con rilpivirina en pacientes que nunca fallaron. Vos tenés no resistencia al dolutegravir y es mínima la resistencia a la rilpivirina. Entonces ese día estaba visitándome este chico Tony, porque vino y me dijo, voy a hacer compras en Houston, ¿puedo ir a la clínica con vos para ver pacientes? Tony, le digo, quédate todo el día. Entonces él estaba con este paciente y me dice, vos, me dice en inglés, you are really brave with your patient. Es decir, como vos sos corajudo, eso es lo que significa, sos bastante corajudo. Y le digo, sí, le digo, vamos a ver y va a andar bien, vas a ver. Entonces lo pasé, el paciente, como ven ahí, estaba indetectable, con menos de 20, en diciembre del 2016, que es cuando vino a hacer las compras Tony. Entonces le dije al paciente, yo te voy a pasar a este nuevo que se llama Juluca, que tiene dolutegravir con rilpivirina. Te voy a hacer la carga viral cada 2 semanas y vamos a ver qué pasa. Y miren, en enero 3, enero 17 seguía indetectable, enero 31 indetectable, pero las transaminasas, las desgraciadas, se fueron a 207 y 77. Llamo al paciente y le cuento, y me dice, sí, me encanta esto, una pastilla, pero ¿qué hago? Me dice, doctor Arduino, pero ¿es mejor que vuelva a mi régimen o que me hagan un trasplante hepático? Así me dijo el paciente por teléfono, dije, no, digo, yo en mi mente funcionó todo, le digo, mañana me viene con las transaminasas de 1000 y va a ser un trasplante hepático, el paciente me mata, le digo, y porque me lo dijo por teléfono, le juro, y digo, bueno, no, le digo, ¿por qué no esperamos al próximo testeo? Febrero 9, transaminasas elevadas con menos de 20, y le vuelvo a repetir 239, Isabel, ¿qué haces? ¿Lo dejás al trasplante hasta que llegue al trasplante hepático o lo cambiás? Nada, no toma nada. Bueno, yo me asusté. Entonces agarré y lo saqué y volví al régimen anterior. Y sabés que este año volví a hacer el testeo y me pasó exactamente lo mismo. Entonces, mi problema es, ¿puedo entrar y le puedo poner Victegravir a este paciente con tenofovir en tricitabina cuando tiene 2 TAMs de la vía 1? Es decir, que yo sé que el Victegravir se la va a tener que bancar solo. Esa la dejo con signo de pregunta y la voy a contestar con el siguiente paciente. Y lo voy a dejar a Fanny. A ver, a Fanny. Doctora Fanny, un micrófono. ¿Quién tiene un micrófono? Rápido. Dale que se me pasa el tiempo. A ver, doctora Fanny. Doctora Fanny me dice que lo deje. Yo no lo quise dejar porque soy medio chicken, ¿viste? Soy medio cagón así, ¿no? Cuando vi esas transaminasas tan alto, no era tan brave, era más chicken que brave. Sí. No, hablando aquí con Isa, en realidad habían subido las transaminasas, era razonable a lo mejor esperar un poco, repetirlo y ver si subiera un poco más y cambiarlo. Bueno, igual en el cambio de dejarlo solo con Victegravir es un poco riesgoso, a lo mejor sería bueno, al igual que en
que en el estudio 119 adicionarle darunavir. Pero el problema del daruna, acá está, mirá, espero, voy mirándolo ahora. El problema del darunavir, decís algo muy interesante. Quien presentó ese estudio del 119 fue John Aaron, y yo estaba coordinando esa mesa. Entonces, alguien le preguntó a John y dice, este paciente tiene 3 mutaciones para el darunavir, es decir, que son de las exclusionarias del Odin, que no se lo puedo dar una vez al día. Entonces, a él agarró, hizo una reflexión como vos. En ese momento yo lo miraba y dice, probablemente, dijo John Aaron, lo mismo que vos decís, nosotros somos muy estrictos con esto de las 11 mutaciones y probablemente en presencia de 1 o 2, dependiendo del tipo de mutaciones, podamos utilizar el darunavir una vez al día con el Genvoya. Eso es lo que dijo, lo que vos estás diciendo es lo que dijo John Aaron cuando yo estaba ahí yo no dije nada, me quedé ahí en el molde. Pero considero que vos me das una opción, porque saben que el darunavir no lo puedo dar con Victegravir, interacción de drogas. Digamos, no puedo hacer Victegravir con darunavir, tirarle adentro, en ninguna manera. Es decir, que tengo que ir al Genvoya, lo que vos me decís, con el darunavir una vez al día. Vos te inclinarías ahí. Ahí. Ok. Lo voy a pensar. Y nos cuentas en el próximo congreso. Lo voy a pensar y te cuento en el próximo congreso. Voy a pensarlo. Y acá está en el estudio SWORD, pero recuerdan que mi paciente no es un paciente del estudio SWORD, porque el estudio SWORD no tenían que el paciente estaba en el primero o el segundo tratamiento antirretroviral sin fallo, y en donde continuaban con el mismo régimen o pasaba dolutegravir rilpivirina con buenos resultados. Bueno, caso 5. El caso 5, como lo tuve que hacer ayer a la noche, porque me dijeron que tenían los últimos 8 minutos, agarré, hice un copy-paste, copié mis notas, a ver si les gusta lo que yo escribí. Esto es lo que yo escribí, copié así y lo tiré. En una nota del 7/3 del 2013, yo escribo, paciente de 55 años, que estaba entrubada con atazanavir-rito. Tenía 194 de CD4, 148.000 de carga viral. Está fallando con un virus resistente a todo. La resistencia tenía la 41, ven que tienen la 41, la 215 vía 1, la 219, 210 vía 1, tiene la 67 vía 2, tiene 100, 103, 118 para los NNRTI, la 184, es decir que tengo los NNRTI todos destruidos, resistencias, mutaciones con muchísimas, un trofile que me mostraba una mixta, y el nuevo régimen para construirlo tenía truvada, etravirina y raltegravir, lo único que era más o menos que podía ser sensible. Entonces, claro, entonces al siguiente día escribo que el paciente mostraba solamente una mutación al darunavir en el genotipo que le había pedido, probablemente porque no tenía la presión selectiva de ese momento. Y yo escribo, el CPCRI 064 mostró que no hay ningún beneficio luego de revertir al wild type. Es decir, que si el paciente, yo me guío porque se haya revertido esas mutaciones y ahora le quiero poner el darunavir cuando antes tenía muchísimas de las 11 mutaciones, el CPCRI 064 demostró que eso es mentira, que están ahí archivadas y que está condenado a fallar. Sin embargo, en vista que está fallando, escribo, con este régimen yo le agrego el darunavir-rito 2 veces al día, porque algo tengo que hacer. Y el raltegravir, entonces lo pasé después a dolutegravir 2 veces al día, porque me llegó un GenoSure que tenía la 155, la 173 y 151, que no lo tenía en ese momento. Y sé que eso le confiere resistencia al raltegravir, pero basado en los Vikings, sabía que el dolutegravir todavía lo podía usar, pero tenía que ser 2 veces al día. ¿Me siguieron todo esto? ¿Es medio confuso? Está, clarísimo. Transparente como el agua. Entonces acá escribo, el 5/8 viene el paciente. Ahora, y digo, el régimen actual está en TAF-FTC, dolutegravir una vez al día, con darunavir etravirina. Perdón, es
es dolutegravir 2 veces al día, más dolutegravir etravirina 2 veces al día. Está puesto mal. Tenía el TAF FTC una vez al día, darunavir rito con etravirina y dolutegravir una vez al día. El Truvada se lo cambié, estaba realmente en TAF. Seguía indetectable después de muchos años. Y yo escribo ahí, miren el último punto. Pongo, basado en los datos que presentaron ahora en el CROI 218, que muestra una tolerancia del bictegravir a los NNRTI, a las mutaciones del NNRTI, el paciente y yo, porque se lo conté el estudio, se lo mostré. Y le digo, ¿vos te animás? Me digo, a pasar al bictegravir y te voy a chequear la carga viral cada 2 semanas. Esto pasó el día 8, las 2 semanas ocurrió antes de ayer. Y les cuento lo que pasó. Esta es del 523, me llegó justo y tiene menos de 20. Está bien, pasaron nada más que 2 semanas. Y a mí lo que me interesó, este paciente, miren lo que es el perfil lipídico, tiene 1300 de triglicéridos y tiene 243 de colesterol. Entonces, para mí, sacarle el ritonavir de ese régimen y pasarlo a este régimen más fácil me pareció interesante. ¿Qué es los datos que le mostré a mi paciente? A ver si él estaba de acuerdo. Yo les dije que sabía, por datos previos, que la constante de disociación del bictegravir le permite estar más tiempo unido a la integrasa en presencia de la 140 y la 148. Él se acuerda que tenía la 155, pero que le confería resistencia, pero no resistencia al dolutegravir, que sí que el bictegravir está bastante bien. Pero eso es comparado, por ejemplo, el wild type y a la derecha cuando tiene resistencia, que es lo que pasa con el bictegravir. Es decir, que tiene la capacidad, en presencia de mutaciones, de quedar más tiempo aferrado a la enzima, y eso me gustaba. Y estos son los datos que presentaron. Hubo alguien que presentó estos 2 estudios, el 1878 y el 1848. Fueron 2 estudios de switch en pacientes que estaban suprimidos por más de 6 meses, uno, y el otro por más de 3 meses. El primero se presentó realmente el año pasado en IDWeek y el segundo se presentó en CROI. Y en uno los cambiaban a los pacientes que estaban en un boosted darunavir o atazanavir a esta combinación de bictegravir en una tableta única. Y los otros venían realmente del abacavir 3TC dolutegravir a esta tableta única. Y un virólogo, los resultados mostraron que el cambio, excelente respuesta. Pero esto es lo que me interesó más. ¿Qué pasaba en estos estudios? Fueron para atrás y los pacientes no tenían que tener resistencia a los NUCs, pero sin embargo fueron a buscar estudios de resistencia y buscaron a nivel del proviral y encontraron que los pacientes habían entrado con varias mutaciones, porque no tenían que tener mutaciones a los NUCs, pero habían tenido varias. Y si ustedes ven ahí, la respuesta, menos de 50 copias por color, en presencia de la 184B, en presencia de las TAMS, en presencia de otras NNRTI, 58 pacientes, 86, 30, los dejo que ustedes lo miran y los colores, pero todas las barras iguales. Y eso a mí me impactó y dije, wow, quiere decir que el bictegravir se estuvo bancando todas estas mutaciones aún archivadas y tuvieron buena respuesta. Entonces a mi paciente le conté esto y él me dijo, bueno, lo voy a hacer. Y por eso agarré y lo pasé de todos esos regímenes a una pastillita una vez al día. Entonces, en el último minuto que me queda, yo les digo que como resultado, ¿qué mensaje quiero decirles? Mantener siempre la supresión virológica. Siempre yo a los pacientes los miro precozmente, dentro de las 4 o 6 semanas. Cuando hago estas cosas locas que no promuevo que ustedes las hagan, por favor, no la hagan. No digan que el doctor Arduino dijo que tengan que hacer esto. No estoy de acuerdo. Les sigo quizás cada 2 semanas una carga viral y rápidamente, si llega a pasar algo, volvemos al tratamiento precoz. Miro todos los tratamientos antirretrovirales previos, que no siempre es fácil. Me fijo que no tenga coinfección, es muy importante con hepatitis B, porque se la pueden comer. Esto a mí me ha pasado. Una vez que lo paré dije, uy, pucha, lo llamé al paciente urgente. Le digo, no, si vos tenés hepatitis B, le digo, tenés que estar en esto. Le digo, fue un error, un momento que uno se distrae.
la probabilidad de adherencia, la aceptación de los pacientes, la interacción de droga. Yo no les mostré, pero tuve un paciente que, viste, muchas veces uno que tiene que dar rifampicina o que tienen que dar tratamientos que tuvo toxo y están tomando fenitoína y tienen que utilizar TAF. Mucho cuidado con eso, que pueden tener problemas. Y bueno, y usar las guías que disponemos. Muchas gracias.